dragones, ¿cómo están? Nos encontramos afuera de uno de los mercados más antiguos de la Ciudad de México, el famoso mercado de San Juan, donde venden carne de venado, insectos y muchas cosas sorprendentes. Venga, si vamos a ver qué encontramos. Abuelita, ya llegó el dragón. Pues aquí acaban de llegar a un lugar súper delicioso en todos los aspectos. Te manejo desde lo tradicional, exótico y prehispánico. O sea, te puedo manejar desde una quesadillita de flor de calabaza hasta una de tarántula, que son como las que tengo acá de este lado, que están listísimas para degustarse. Tengo cucarachas de Madagascar también, que son exquisitas, pero claro, todos los paladares son un mundo, siempre lo voy a decir, siempre. Y si no te gusta la cucaracha de Madagascar, también tenemos lo que es el alacrán, ya sin veneno también, recién hecho. Mira. Y de ahí nos podemos saltar, no sé, a los escarabajos, que también te manejo escarabajos, que son estos de acá. Tengo el pelotero, que también tiene un sabor ahumado como a la tortilla más o menos así quemadita, pero... Y los tengo en banderillas, también ahorita te los muestro, no pasa nada. Tengo así, este es shawi, también, alguna variante. Y Roberto, ¿y un taco así cuánto cuesta? Pues, por ejemplo, tengo el básico, ¿no? Que es el de chapulines, que ya no es tan exótico, pero es muy prehispánico. Ese lo tengo en 70 pesos. Y, por ejemplo, tengo el de hormiga chicatana. Hormiga chicatana, ese te vale 95 pesos. Igual es maíz azul y trae bastante hormiga. Entonces va variando desde los 95 pesos hasta los 200 pesos, dependiendo como que quieras probar, ¿no? Porque la gente luego dice, oye, quiero una tarántula, ¿no? Oye, quiero un alacrán. Oye, quiero probar las hormigas. Por ejemplo, acá están los escarabajos, mira. ¿Qué te digo? Entonces los ven y dicen, ¿será posible que los pueda probar? Y la verdad es que no se pierden o se arriesgan algo. La verdad es que está muy bueno. Es una proteína deliciosa. ¿Tú lo consumes o...? Claro, de hecho aquí la dueña es mi madre, mi señora madre, que es la que cocina todo. Entonces, pues hay que probar de todo, precisamente para cuando llega el cliente, lo aproximes más que nada a un sabor, porque realmente son sabores únicos. Yo no te podría decir que la tarántula sabe a pollo, porque realmente no, son sabores únicos. Entonces, es como la carne de león. La carne de león, que también la manejamos la pierna, que es gigantesca también, y tu servidor la destaza también. Es exquisita, es una de mis favoritas, pero volvemos a lo mismo, cada paladar es un mundo, entonces sí necesitarían probarla. Tengo la víbora de cascabel, que la puedes ver acá de este lado, mira, también. Tengo el armadillo también. Bueno, por ejemplo, este es un plato de armadillo. Entonces te manejo bastantes carnes, mucha variedad en carnes, desde lo que es el insecto hasta lo que viene siendo la carne. Te manejo iguana, te manejo armadillo, venado, el león, el cocodrilo. Entonces, digo, ya nada más es cuestión de que el cliente diga, pues órale, me voy a aventar a probar un taquito. ¿Y ahora qué taco nos recomiendas tú? ¿Es la primera vez que pruebas? Para empezar, pues estaría bien uno de hormigas chicatanas. Para iniciar, y ya de ahí, pues, al segundo paso dicen, pues vamos a probar una cucaracha de Madagascar, que están deliciosas. Las acaban de freír. Pues vamos a entrarle, Roberto. Vale, se las preparamos enseguida. Me late. Mis dragones, ya estamos adentro del mercado de San Juan. Íbamos recorriendo el mercado y nos encontramos con el primer lugar donde venden chapulines, venden cucarachas, miga chicatana, venden carne de león, venden una cantidad de cosas que nunca en mi vida he probado y quiero que ustedes sean testigos de esto. Robert, que nos atendió muy amablemente, nos recomendó como primer platillo que pidiéramos una quesadilla de hormiga chicatana. Vean nada más, dragones. Vean nada más esta maravilla de combinación que tenemos aquí, su queso y la preparación que llevan sus respectivas hormiguitas, y dice que tiene un aroma a cacao. Efectivamente, cuando abres la tortilla huele como a cacao, huele un olor, les voy a decir, algo fuerte, el olor está fuerte, y es la primera vez que pruebo esto. No le tengo tanto miedo aún a las hormiguitas, pero lo que sí me da un poco más de temor es la tarántula, es el alacrán, son las cucarachas. Esas sí se ven
mortales, pero traigo un acompañante que ahorita me va a ayudar a probar esos tacos y chéquense. Aquí está una salsa que te recomiendan que le pongas a la quesadilla. Esta salsita que está aquí trae un toquecito de pulque, aceite de olivo, trae guajillo, trae pimienta negra y obviamente trae lo que son los chinicuiles para que le dé ese sabor a la tortilla, que es el maíz azul, que es el que ocupamos. Y sí me gustaría que ahorita abrieran la tortilla para que vieras cuánta hormiguita trae, sobre todo por las notas en aroma a lo que es el cacao, para que las pruebes más que nada. ¿Va que va? Va. Adelante, adelante. Vamos a olerla. Huele a pulque, sí huele. Ya vamos a empezarle ya antes que nos enfríe y que esté fría y podamos comerla. Vamos a ponerle su salsa y vamos a entrarle. Vamos a probar una solita, a ver qué tal. Chicloso, duro, no tiene mal sabor, ya que es frito. Pero lo que sí me llegó luego ahorita que probé tantita salsa es que sí está un poco picosa. Vamos a entrarle, dragones. Ahí va la quesadillita con tortilla azulita. Chéquense, ahorita les pongo el precio de esta quesadillita, pero por mientras vamos a dar la mordida, provechito. Bien. ¿Se han probado los chapulines? Sabe como un chapulín, pero más gomoso. Sabe como la textura, como una goma dura, chiclosa, y ya después ya lo muerdes y lo masticas, ya se deshace en la boca. Y la verdad, la salsa le da un sabor excelente a la quesadilla. Es como si te echaras una quesadillita de huitlacoche. La verdad se pierde completamente el sabor de la hormiguita. Y con el queso y la tortillita está súper bien. La verdad, un 10 a esta salsa, está muy buena, muy buen sabor. Y sí está picosita, está muy sabrosa. La verdad, sí, esta quesadilla de hormiga chicatana, yo le pongo un 9. Dragones, nuestra invitada especial, ya lo han visto, Beto ha estado en muchos videos con nosotros, lo invité a que nos acompañara a probar y a degustar todo lo que vamos a meter en el mercado de San Juan y va a entrarle a la quesadillita. Ya le mordí de este lado, ya vamos que le muerda ahí otra y a ver qué tal. Él tampoco lo ha probado, entonces que nos cuente su experiencia. A ver, vamos a ver. Ay. Sinceramente. No está mal, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Están muy crujientes, eso sí, están muy crunchies. Sí. Pero está bueno, la verdad. Sabe como a gomita, ¿no? Bueno, sí, la textura como una gomita. Sí, como una gomita. Sí. Pero sí está rica. Pero el origen, Madagascar. De hecho, puedes ver el diseño. Este que te tocó, de hecho, es macho, por los cuernos que trae aquí. Las hembras vienen más, ahora sí que lisas. Chéquense, este es macho, nos cuenta Robert. Este es macho por los cuernitos que ustedes ven aquí. Esto significa que fue un macho. Y esta es una hembra. Esta no trae cuernitos, miren la diferencia, es una hembra. Y estas nos comenta Robert que se alimentan de pura fruta, verdura y avena, nada más. Origen Madagascar, pero ya se cultivan aquí en México. Y dice Robert que esta sabe como si comieras avena, como un mazapán salado, ¿es correcto? Salado. Va, vamos a probarla. Gracias, Robert. Adelante. Ah, no manches. Ahí va, dragones, vamos a probar la famosa cucaracha de Madagascar. Chéquense, no soy muy afín a los insectos, pero vamos a entrarle. Vas a ver, siento que a un mismo, como el chapulín, como la hormiga que probamos. Chéquense, ya está muertito. En paz descanse el señor cucaracho. Y vamos a dar la mordidita. De aquí, de la colita, ¿cómo ven? Chéquense el relleno. Efectivamente, no sabe mal, no sabe nada mal. Es un sabor muy diferente y es como si fuera, exacto, como un cacahuate, como salado, un cacahuate más húmedo. Ahí está el rellenito de la cucaracha. Chéquense, pero no tiene mal sabor. Diciendo que con un mezcalito que te eches, acompañes, no está nada mal. Vamos a que Beto la pruebe. Dragones, ahora es mi turno de probar la cucaracha. La verdad no se ve muy apetitosa que digamos, pero pues vamos a hacerlo de una. Verte quick. Sabe como si comieras habas.
Así, tiene esa como sensación en la boca y ese sabor. Pero está aceptable, no sabe fea, la verdad. No está mal, ¿verdad? Está rica. ¿Sí te la volverás a comer? ¿Sí? Sí. A ver, Dragones, Robert ya nos explicó cuál nos recomendaba. Dice que la más panzoncita, pero sinceramente, Robert, Ajá. me da, poco no de sé, miedo. de miedo, porque sí imponen, imponen claro. mucho. Entonces yo diría que uno chiquito, como ves ese que está delgadito. Pues yo digo que, bueno, sugerencia, aparte de que se ven más llamativos, mira, puedes verlos y tiene más, un poquito más de proteína, más carne sobre todo, mira. Sobre todo mira, mira. Pero todos son muy buenos, Oye, ¿y si son altos en proteína, va? bastante. Lo que es en omega 3, buenísimo, 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 O sea, para buenísimo. los que les gusta el gym y todo, comer esto está... Lo que es esto, y tengo otra que es una belleza en insecto, que de verdad que tiene omega 3 y 6, que la puedes combinar en licuados y en sopas. Es algo raro. Sí, para que veas, tiene un sabor parecido al All Brand. Tal cual. Pero parece. Mira. Y sí parece el ¿Sí? delgadito, ¿no? El Ajá. que es cereal. ¿Sí? ¿Y ese qué es gusano? Esta es larva de tenebrio. ¿Y esa dónde sale o qué? Esta, por ejemplo, se obtiene de dos maneras. Se puede obtener de la harina echada a perder, pero cuando es echada a perder se ve negro totalmente. Pero cuando es natural, por ejemplo, se obtiene del maíz cuando ya está en su punto y empieza a brotar el huitlacoche. Entonces, cuando empieza a brotar el huitlacoche es cuando empiezan a salir estas bellezas. Ajá. Y tal cual, tal cual tienen un sabor parecido al All Brand. Mira, pruébala si gustas. Mira, permíteme dártela a probar. Para que Ya más o tiene menos... Robert aquí todo eso, su material Sí, para... mira. Órale. ¿Su palma? Así, tal cual, mira. Chéquense la larva de tenebrio. Es una Sí, estructura como del All Brand, como del cereal delgadito. Vean. Vamos a probarlo. Así nada más el bocado, ¿no? sí, ese nada más es así. De hecho, ese contiene el omega 3 y el 6, que te digo que de todos los que tenemos aquí, este es una belleza. Este lo puedes combinar en arroz, en masa, en licuados, en sopas. La verdad es que es una chulada. Lo acabas de mencionar. Para la gente que hace ejercicio, una opción indudablemente buena. Indudablemente buena. Nada más. Ujú. Vean nada más. Por eso dicen que todo esto es el alimento Del futuro. Del futuro, ¿no? Exactamente. Wow, o sea, vean nada más. Vamos a darle así a la probada a la mano total y vamos a darle. Ahí va. La larva de tenebrio, ¿verdad? Claro que sí. Larva la de orden. tenebrio. Siente esas notas, siéntelas. Efectivamente, sí es como el cereal, como el All Brand. Es el cereal. El All Brand, el delgadito, es así, sabe así. No tiene mal sabor. Nada hasta ahorita. Tiene un sabor desagradable. Todo está súper bien. Ahora sigue el escorpión. ¿Sí es escorpión? Claro que sí. Ahora sí que es más el que tú decidas, está a la orden. Que tú sientas que te dice adelante, adelante. A ver, este delgado. ¿Ese te llamó más la atención? Ahí está. Chéquense el escorpión. Está imponente hasta ya, ahora sí que muerto. Vean nada más. 250 les cuesta ese si quieren probar el escorpión. Y ese también hay forma de probarlo en quesadilla o solito. O... Ese también hay manera de probarlo en una quesadillita. Se hace la tortilla, maíz azul, hecha a mano. Se ponen 3 alacranes, pequeñitos obviamente, o puede ser en gordita. Pero en gordita viene todo deshecho, vienen patitas, aguijones. Pero está mejor así para... Ah, sí, mucho mejor. Para el sabor y todo, Para el ¿no? sabor, verlo y sentir lo que se va a llevar uno al paladar más que nada. Ahí va, dragones, chéquense el famosísimo escorpión. La verdad se ve muy imponente desde que está aquí en cámara, en todos lados. Se ve imponente. Ya a pesar de que está muerto, todavía tiene sus pelitos, tiene toda la estructura, sus patitas, su colita. Y nos dicen que lo más letal de este insecto se encuentra en la colita que ven aquí. Aquí se encuentra todo el veneno. Sin embargo, ya ellos hacen un procedimiento para que tú te lo puedas comer y ya el veneno, ahora sí que se lo sacan y ya no hay nada de veneno. Pero no nos vamos a arriesgar, no vamos a probar esta puntita no la vamos a probar, pero sí vamos a probar lo demás. Vamos a ver qué tal está. Chéquense nada más la belleza del insecto. Se ve sorprendente, sorprendente. Este sí me animo, la tarántula sí me da un poco más de cosa. Hasta el color negro se ve así súper imponente. Pero vamos a probar este.
Ahí va, dragones, primera vez probando el escorpión. Vamos a ver qué tal está. Y nos pasaron un mezcalito para que te lo eches con tu escorpioncito. Vamos a darle provechito y a darle. Vean mi mano. Las sensaciones de las patitas, de los pelitos, de todo lo sentí. Sí se siente un poco más la experiencia de probarlo. Sin embargo, el sabor no es malo tampoco. Sí es un sabor diferente. Yo creo que este lo dejo hasta el último. En primer lugar la chicatana, después la cucaracha y hasta el último el escorpión. Hasta muerto impone esa madre. Está, la verdad, de 10 el mezcladito. Con este ya resbala mejor. Digo, estas todavía tienen otro sabor todavía, pues más intenso todavía, realmente. Igual si quisieras probar, ahí hay una patita, mira, ¿quieres probar? No. Ahí está una patita. No, gracias, Robert. Para que más o menos te des una idea que sabe pruebo. Oh, bueno, está bien. Venimos a eso, venimos a probar, entonces vamos a darle. Aquí hay una patita, mira, eso sabe todo el cuerpo, ¿eh? ¿Puedo la chiquita? Sí, adelante. ¿Esta de aquí? Sí, adelante. No me animo a probar la tarántula, se ve, impone más que el mismo escorpión. La patita de la tarántula para ver a qué sabe. Dice que con la patita se más el o sabor. Menos para que te des una idea. Ahí va. Te hace más ligero que el escorpión. Más ligero. ¿Sí, todavía? Más ligero. Usted hizo más fuerte el escorpión. Sí, bueno, esta la masticas y ya cuando como que lleva un sabor agrio. Ajá, exactamente. Pero hay gente que no le gustan esos sabores agrios. Pero bueno, cada paladar, te mencionaba, es un mundo. Bueno, dragones, ahora sigue el escorpión. Vamos a probarlo a ver qué tal. El dragón dice que es un poco más fuerte que la cucaracha, pero pues vamos a darle. No, este sabor es muy fuerte. Muy fuerte, es muy agrio. No. Ay, no. Es decir, la colita. No, esta no, ya. Está muy fuerte, pero es tolerable, pero está muy fuerte. No sabe a pollo como mucha gente dice, o es un sabor muy diferente que les recomiendo que lo prueben. Tienen oportunidad de probarlo. Prueben porque son sabores totalmente diferentes al pescado, al pollo, a la res, a todo. Y la verdad está la explicación que aquí da Robert, se lo recomiendo mucho. Voy a dejarles la dirección abajo, los horarios para que vengan y los visiten. La atención está de 10 y te explica si eres principiante en esto, te da una iniciación de qué probar primero, qué probar después. Y pues muchas gracias, Robert, por todo. Su casa, cuando quieran, de verdad cuando quieran. Y te digo, pues ya probaste lo que muchos no se atreven, ¿no? Pero ustedes sí lo hicieron, dijeron, pues de una vez, ¿no? Vale. Pero su casa cuando quieran. Pues gracias y regálanos aquí a la gente tu horario y ubicación. Ah, claro, estamos ubicados aquí en el mercado de San Juan, Ernesto Puquibet, Luis Moya, número 21, 272, 273. El lugar se llama Cosita La Sorpresa. Aquí estamos desde las 9 de la mañana hasta que el último cliente dice, vámonos. Okay. De aquí nos hemos ido hasta las 12 de la noche, ¿eh? Entonces ustedes no tienen problema, ustedes están en su casa. Ok, Robert. ¿Vale? Y pues qué gusto. ¿Hace cuánto iniciaron? Pues aquí mi señora madre lleva aproximadamente casi 10 años, pero ella inició con la comida corrida. Entonces era mucho rollo lo de la comida corrida, mucha friega, mucho todo. Entonces dijimos, pues si estamos en un mercado donde venden las carnes exóticas y donde las podemos obtener, ¿por qué no venderlas? ¿Por qué no cocinarlas? ¿Por qué no freírlas? ¿Por qué no prepararlas así? Y la verdad es que con esto ya llevamos
3 años, 4 años más o menos. Y la verdad es que ha resultado súper bien. La gente viene y lo busca, viene mucha gente a preguntar y por qué, y cómo, a qué sabe. Y pues ya se dieron cuenta que son sabores únicos, ¿no? La verdad es que, digo, qué bueno que se animaron a probarlo y esta es su casa. Nosotros encantados de que vengan, la verdad, encantados de que vengan a visitarnos. Super cuate el Robert para que vengan y lo conozcan, muy buena onda y se lo recomiendo ampliamente, Dragones. Y vamos a seguir a ver qué encontramos por el mercado de San Juan. Bienvenidos, es su casa todo el mercado de San Juan. Gracias, Robert. Claro que sí. Preparo baguettes y preparo tapas, pero tengo un sinfín de productos. Del 100% de mis productos, el 95% yo creo son importados y el resto nacionales, algunos cárnicos, productos cárnicos, panes, crema, nata, mantequilla que elaboran para mí. ¿Y ahorita qué nos recomendaría probar o degustar? ¿Quesos les gustan? Sí. ¿Por qué empezamos? ¿Frescos, semimaduros o maduros? Frescos. ¿Frescos? Sí. Quesos. ¿Qué queso es esto? Quesillo realmente es el nombre del producto. ¿Cómo reconocer un queso de muy buena calidad a uno que no lo es? Tiene que deshebrarse de esta manera, de principio a fin. No importa el largo de la correa, se llama. Estos son hebras y esto, el grueso, correa. Si no se deshebra de esta manera, es un producto que no es de leche líquida. Puede ser mezcla de leche líquida con leche en polvo. Si se rompiera en alguna parte, sí, no de este largo, desde luego se rompiera aquí, eso a mí me indica que es un queso mezcla de leche en polvo con leche líquida. Si se rompe y hay que trozarlo, pues no es de leche, de ninguna. Taste it. Sí, esto sería ideal probarlo en una tortilla, por ejemplo, de masa azul como las que tiene mi vecina, pero si no, así tal cual. Y esto pues, es formidable, panes de masa madre, ¿sí? Es un queso de leche entera, leche cocida de vaca, ¿sí? Se produce en el norte de la República. Lo produce un grupo, una etnia que se llama menonitas. Nos acaba de pasar aquí el señor Jorge un queso que dice que es de origen menonita, desde Chihuahua, desde el norte de la República Mexicana. Chéquense, un queso también muy fresco. Ahí va, bien picadito. Y también nos picó un pedazo de pan aquí para acompañarlo. ¿Uno y uno o combinado? Como guste. Va, ahí va. El pan y el quesito. Ahí va, Dragones, chéquense. Más cremoso, mucho más cremoso que el Oaxaca, diferente queso, buen sabor. Y yo en lo personal les voy a confesar que no soy muy fan de los quesos muy fuertes, yo los prefiero más, da un sabor más suave, pero esto de verdad no tiene ninguna queja, está súper bien. ¿Qué queso es, don Jorge? Este es un manchego español, denominación de origen, pero este en especial es leche cruda de borrega. Los mejores quesos del mundo, sin importar dónde se producen, y los más caros, desafortunadamente, son de leche cruda. Ahora vamos por este manchego, traído desde España, Dragones. Chéquense, una delgadita línea que nos picó aquí el señor Jorge. Ya empiezan los sabores un poco más fuertes, sin embargo, sigue cremoso, aún tolerable, no está muy bien. Ese se siente más cremoso que el pasado. Incluso hasta en la boca tarda más en deshacerse el queso. Y bien, tiene, en cuestión de sal y todo, está muy rico. Me imagino que ese tipo de quesos con un vinito se llevan súper bien, ¿no? Desde luego, sí, marina perfecto con vino. Con un vinito estás ahí echándote tu queso y tu vinito. Y está de 10. Es un salchichón Salchichón español con granos de pimienta. Salchichón español con granos de pimienta. Chéquense nada más. Igual también muy delgadito. Los partes súper delgaditos. No es salami. Chéquense. El aceite de olivo es griego. ¡Wow! Los mejores aceites. De ahí son estas aceitunas, Kalamata. Así que si las aceitunas son griegas, la prensa de ellas se obtiene el aceite de olivo y es de los mejores aceites del mundo.
el aceite de oliva. Miren, Adelante. el pan nos pasó un panecito con aceite de oliva de origen griego. No es el que vas a encontrar en el súper. Es totalmente traído desde allá. Chéquense nada más las gotitas. Me imagino que tiene otro sabor, ¿verdad, Jorge? Desde luego, cambia todo. ¿Qué tal si lo combina? Así un... Perfecto, ¿Eh? perfecto. Puedes montar una rebanada de algo sobre el pan y eso es adecuado totalmente. Chéquense, con la copita de vino que nos pasó, está súper sabroso. Ahí va. Mis Dragones, tercer lugar del mercado de San Juan. Todo ha estado delicioso y nos recomendaron mucho la gente. Estuve preguntando que qué mariscos me recomendaban porque tenía ganas de unos buenos mariscos y me dijeron que viniera con los sirenos. Estamos aquí con los sirenos y chequen el recibimiento que nos hicieron. De primera entrada nos pasaron un aguachile de camarón. Chéquense toda su preparación, se ve exquisito. Unas tostaditas para que te hagas tu tostadita. Un ceviche de pescado con mango, que esto le da un sabor cítrico. Y la presentación de este es en unas conchitas como dos tiene, chéquense. Y para tomarnos nos pasaron una bebida que ellos inventaron, que es la famosa belicona. Chéquense nada más que lleva mezcal, cerveza, camarón, lleva aquí chamoy y se ve espectacular. Dicen que con esto se me va a subir porque trae dos tipos de alcoholes, Dragones, pero vamos a entrar lo que todo aquí en el mercado. Ha estado delicioso y ahorita ya estoy babeando con esto que está, huele espectacular y se ve delicioso. Ahí va, Dragones, vamos a hacer una tostadita del cevichito de pescado. Se ve muy rico y con el mango. Yo que soy fanático del mango, se ve espectacular. Veo que trae chipotle, trae pepino. Arriba le trae su cilantrito. Y salen unas 6 tostaditas de aquí sin problema. Vamos a ponerle más poquito para probarlo. Chéquense. Se ve espectacular esta tostadita. Vamos a dar la primera mordida, provechito. Me dejan mariscos, ya sea que te los preparen ahí en la parrilla o tienen su barra fría. Que ahorita pedimos pura barra fría porque como traemos el estómago ya un poco lleno, ya no nos cabía tanto. Entonces, barra fría, una tostadita y una micheladita. Qué buena combinación. Y para bajarnos la famosa belicona, ahí está con su chamoycito. Le da muchas ganas de una michelada. Saludcita. Ay, ay, ay. Se siente luego el sabor del mezcal, ¿eh? Se siente luego que está fuerte. Yo siento que con este voy a salir medio mareado del mercado de San Juan, pero está exquisita. Ahí va, Dragones, el aguachile de camarón, se ve espectacular. No lo va a dar tanta probada porque soy alérgico al camarón, pero quería pedirlo para que vieran qué maravilla. Esto lo van a echar los camarógrafos, pero se ve espectacular. Les voy a preparar su tostadita para que se la avienten y ahorita que nos digan qué es lo que opinan. Buenos camaroncitos. Chequen, tiene ahí chilito en polvo arriba, creo que es cajún, quién sabe, pepino abajo. Unos camaronzotes, ¿eh? Ahí va, tostadita, la va a probar. ¿Quién la prueba? Todo. ¿Sí? Buenísimo. ¿Está buena o no? ¿Sí? Va. Estamos ubicados en el mercado de San Juan, Ernesto Pujibet, número 21, y este local es el 280. Nosotros somos los Sirenos. El horario es de lunes a jueves de las 12 del día a las 5 de la tarde. Viernes, sábado y domingo de las 11 a las 6 y media de la tarde. Bueno, los Sirenos empezó hace 4 años, se han estado moviendo del lugar ahorita, pero ya aquí en este local ya se lleva un año, ya como en un proyecto ya más fijo a futuro todavía mejorar más los platillos, traer más platillos del Pacífico y con mejores productos todavía de los que ya tenemos. Aquí la joya de los Sirenos es el callo de hacha, esa es la joyita. De ahí pueden probar el aguachile, que es estilo sinaloense, 100% riquísimo, muy sencillo el platillo, pero con un buen sabor. Otra cosa, los platos, los tacos gober puede ser, el pulpo, que es otra joya también, puede ser pulpo al chintexle o en tacos, que están muy buenos.
Pues muchas gracias, joven, nos vemos pronto. Bonito, gracias, hasta la próxima. Mis dragones, pues vamos terminando el recorrido del mercado de San Juan, un mercado que vale muchísimo la pena que conozcan por su variedad gastronómica que tienen, tanto en comida fresca como en comida ya cocinada, todo está excepcional. Los 3 lugares que visitamos me encantaron. Coméntenme abajo si les gustaría segunda parte o que conozcamos otro mercado emblemático de la Ciudad de México. Nos vemos en el próximo Dragón Suelto. Coman rico, coman mucho, coman bien sabroso. Cuídense, dragones.